Imagínese sentado dentro de un tubo metálico a 27.000 pies sobre Alemania. La temperatura exterior es de 40 grados bajo cero. El viento aúlla a través de los agujeros de bala en el fuselaje. Dos de sus 4 motores están en llamas. El hombre que estaba sentado a su lado hace 3 minutos ha desaparecido. Su asiento, su manguera de oxígeno, todo. Solo queda un agujero irregular donde la metralla desgarró la estructura de aluminio del avión. Sangra por una herida en el brazo izquierdo que no puede ver bien porque le tiemblan demasiado las manos. Y debajo de usted, a través de un hueco en las nubes, puede ver el paisaje alemán, verde, tranquilo e increíblemente bello, y comprende, con absoluta certeza, que si desciende a ese paisaje, no sobrevivirá. No eres un soldado en una desesperada última resistencia al borde de la historia. Eres un chico de 22 años de Ohio, y te apuntaste a esto. Ahora, conserven esa imagen por un instante. Consérvenla con fuerza. Porque el 14 de octubre de 1943, en esas mismas condiciones, bajo ese mismo cielo, 291 bombarderos estadounidenses volaron al corazón de la Alemania nazi en una misión que los planificadores militares estaban convencidos de que sería decisiva, que acortaría la guerra y que paralizaría la maquinaria bélica alemana de tal manera que Berlín no tendría más remedio que reducir la producción de tanques, aviones y artillería. Y cuando terminó el día, cuando el humo se disipó y los supervivientes regresaron cojeando a través del Canal de la Mancha, los comandantes que los enviaron revisaron sus mapas, hicieron balance de los resultados y declararon la misión un éxito. 60 bombarderos nunca regresaron a casa. 600 hombres murieron, resultaron heridos o fueron capturados en una sola tarde. Y las fábricas de rodamientos de bolas de Wainford, las fábricas que se suponía que debían ser ruinas en llamas, volvieron a estar en producción en cuestión de semanas. Esta es la historia del Jueves Negro, el día más catastrófico en la historia de los bombarderos estadounidenses, el día que desenmascaró la mayor mentira de la guerra aérea en Europa, que los bombarderos pesados podían volar sin escolta en espacio aéreo defendido y ganar, el día que obligó a las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos a replantearse todo lo que creían sobre el bombardeo estratégico, y la historia de los hombres que pagaron esa lección con sus vidas. Para comprender por qué 291 bombarderos estadounidenses volaron hacia el espacio aéreo más fuertemente defendido del planeta sin la protección adecuada de casas, hay que remontarse a una teoría hermosa, elegante y, en última instancia, letal, que se había elaborado en la década anterior incluso al comienzo de la guerra. En la década de 1930, mientras el poder aéreo evolucionaba de una curiosidad a una auténtica arma estratégica, los teóricos militares a ambos lados del Atlántico habían desarrollado lo que parecía una conclusión lógica a las tendencias que observaban. El razonamiento era el siguiente: el bombardero era rápido. El bombardero podía volar a altitudes inalcanzables para las tropas terrestres. Y si se construía un bombardero lo suficientemente grande, si se armaba con suficientes ametralladoras defensivas posicionadas en todos los ángulos, el bombardero podría defenderse de cualquier caza interceptor que intentara detenerlo. No se necesitarían cazas de escolta. No sería necesario retener a los bombarderos y protegerlos como si fueran carga valiosa. Se enviarían, en formaciones compactas y disciplinadas, al objetivo, y los campos de fuego superpuestos de sus torretas de ametralladoras calibre .50 crearían una zona de fuego defensivo tan densa que los cazas enemigos serían aniquilados al intentar penetrarla. Esta idea tenía un nombre. Se llamaba formación de bombarderos autodefensivos. Y sobre el papel, era convincente. El B-17 Flying Fortress, el avión que los estadounidenses habían elegido como su principal arma estratégica, era una obra maestra de la ingeniería. Pesaba 16.500 kilos completamente cargado. Llevaba 10 ametralladoras en posiciones que cubrían prácticamente todos los ángulos de aproximación. Tenía un techo de servicio de 10.600 metros y un alcance de casi 3.200 kilómetros. Los altos mandos de las Fuerzas Aéreas del Ejército vieron en este avión un instrumento imparable de destrucción de precisión. Creían que podían enviarlo a cualquier parte. Creían que los cazas alemanes se estrellarían contra el fuego defensivo de la formación como olas contra un acantilado. Estaban equivocados, pero necesitaban pruebas para comprenderlo. Y las pruebas, cuando llegaron, estaban escritas con sangre. La doctrina que surgió de esta teoría, la doctrina del bombardeo estratégico de precisión diurno, fue la base de la estrategia aérea estadounidense en Europa.
mientras que la Real Fuerza Aérea Británica había optado por bombardear de noche, aceptando la inevitable imprecisión que conllevaba la oscuridad a cambio de la protección que ésta ofrecía. Los estadounidenses optaron por bombardear de día. Creían que la precisión era fundamental. Creían que, al atacar objetivos industriales específicos, fábricas, estaciones de ferrocarril, refinerías de petróleo, en lugar de simplemente destruir ciudades, podrían quebrar la columna vertebral industrial de Alemania, destruir las fábricas, destruir la maquinaria de guerra. La lógica era impecable. Los cálculos parecían correctos. El B-17, con su mira de bombardeo Norden, posiblemente el instrumento de puntería más sofisticado del mundo en aquel entonces, era supuestamente capaz de lanzar bombas a un barril de pepinillos desde 20.000 pies de altura. Para 1943, la octava Fuerza Aérea, con base en Inglaterra, había alcanzado un nivel de poder suficiente como para llevar a cabo operaciones estratégicas reales. Y el objetivo que los planificadores militares habían identificado como el objetivo industrial más valioso de toda Alemania era un conjunto de fábricas en una modesta ciudad de Baviera llamada Weinfurt. Weinfurt no era una ciudad famosa. No tenía grandes monumentos históricos, ni universidades de renombre, ni relevancia militar particular más allá de un hecho extraordinario. La ciudad producía aproximadamente 54% de todos los rodamientos fabricados en Alemania. Y los rodamientos, esas diminutas y perfectas esferas de acero endurecido, estaban presentes en prácticamente toda la maquinaria militar que construían los alemanes. Cada tank, cada avión, cada pieza de artillería, cada submarino. Los rodamientos eran, en el lenguaje de los planificadores militares, una industria clave. Destruir las fábricas de Weinfurt, estrangular la producción alemana de rodamientos, significaría asfixiar toda la maquinaria de guerra alemana. Los tanques dejarían de funcionar. Los aviones dejarían de volar. Las armas se atascarían y se bloquearían. En cuestión de meses, posiblemente semanas, todo complejo militar industrial alemán comenzaría a colapsar. Sobre el papel, era una estrategia para ganar la guerra. Pero había un problema muy grande y muy peligroso. Weinfurt se encontraba en pleno corazón de Alemania. Para llegar desde las bases estadounidenses en Inglaterra, los bombarderos tendrían que volar aproximadamente 800 kilómetros. Esto parece factible hasta que se comprende lo que significaban 800 kilómetros en el contexto de la guerra aérea en 1943. Los cazas estadounidenses que teóricamente podían escoltar a los bombarderos, principalmente el Republic P-47 Thunderbird, un caza enorme, potente y verdaderamente excelente, tenían un radio de combate de aproximadamente 320 kilómetros cuando llevaban tanques de combustible externos. Esto significaba que podían escoltar a los bombarderos durante los primeros 320 kilómetros y luego, con el combustible escaso, tendrían que regresar y abandonar la formación. Durante los 500 kilómetros restantes, sobre el espacio aéreo más fuertemente defendido del planeta, los bombarderos estarían completamente solos. 360 kilómetros. Recorridos a una velocidad aproximada de 150 a 170 kilómetros por hora a gran altitud, luchando contra el viento en contra, con un tramo de ida y otro de vuelta. Eso supuso entre 2 horas y media y 3 horas de vuelo sin escoltas sobre Alemania. Durante 2 horas y media o 3, la Luftwaffe podía enviar todos los cazas disponibles contra la formación. Los planificadores lo sabían. Sabían que la escolta de cazas no podría completar el trayecto. Lo habían debatido, discutido y, finalmente, decidieron que la formación autodefensa sería suficiente. Habían realizado misiones anteriores, menos ambiciosas, menos profundas, y las pérdidas habían sido dolorosas, pero posiblemente dentro de parámetros aceptables. Además, el 17 de agosto de 1943 se había producido un ataque previo en Weinfurt, una doble misión masiva que también había alcanzado la fábrica de aviones Messerschmitt en Ratisbona ese mismo día, y los resultados parecían confirmar la viabilidad de la estrategia, a pesar de que 60 aviones se perdieron ese día. 376 hombres murieron y cientos más fueron capturados. 60 aviones perdidos en un solo día. Y los planificadores habían analizado esas cifras y llegado a la conclusión de que podían volver a hacerlo. No les quedaba otra opción. Las fábricas de rodamientos no habían sido destruidas por completo. La producción había disminuido, pero se había recuperado. Era necesaria una misión de seguimiento. Así pues, se redactaron las órdenes, se marcaron los objetivos y se fijó la fecha, 14 de octubre de 1943. La octava Fuerza Aérea regresaría a Weinfurt.
Los hombres que volarían en la misión recibieron la información la noche anterior, en aeródromos dispersos por el este de Inglaterra, en Tour Lake, Kimbolton, Poddington, Mollesbourne, Riewell. Las tripulaciones se reunieron en salas de reuniones y observaron cómo los oficiales de la misión descorrían las cortinas que ocultaban los mapas murales, con el hilo rojo que marcaba su ruta prevista extendiéndose hacia el este a través del Canal de la Mancha y adentrándose en Alemania como una herida en el mapa. Hay relatos de supervivientes de aquel momento. El jadeo que recorrió la sala cuando las tripulaciones vieron dónde terminaba el hilo rojo. Algunos palidecieron. Algunos hicieron bromas macabras. Algunos no dijeron nada. Simplemente miraron el mapa y pensaron en lo que debían hacer para estar preparados. Estaba previsto que participaran 320 aviones. Sin embargo, el mal tiempo, problemas mecánicos y otros factores redujeron esa cifra a 291 B-17 que realmente cruzaron el espacio aéreo alemán. Volaban en formaciones compactas de 18 aviones, diseñadas para maximizar la potencia de fuego defensiva superpuesta de sus ametralladoras. Estas formaciones se organizaban en grupos, y estos, a su vez, en alas de combate más grandes. Desde arriba, el espectáculo de 291 B-17 volando en formación disciplinada habría sido extraordinario. Una vasta armada de aluminio, fuego y determinación humana moviéndose a gran altitud sobre los campos de Europa. La escolta de P-47 los recibió sobre el Canal de la Mancha y voló con ellos hasta agotar su combustible, aproximadamente la frontera entre los Países Bajos y Alemania, y entonces, tal como estaba previsto, los cazas movieron las alas y emprendieron el regreso a casa. Los bombarderos continuaron su avance. Lo que sucedió a continuación fue una catástrofe tan total, tan brutal, tan superior a cualquier cosa para la que los planificadores se hubieran preparado realmente, que transformó por completo el curso de la guerra aérea y, por extensión, el curso de toda la Segunda Guerra Mundial. Para comprender el costo humano de lo ocurrido el Jueves Negro, es necesario saber quiénes eran estos hombres. No solo las estadísticas, no solo las cifras, sino quiénes eran realmente. Los seres humanos dentro de esos aviones, las personas que se despertaron aquella mañana de octubre, se pusieron sus trajes de vuelo térmicos, desayunaron y caminaron sobre la hierba mojada inglesa hasta sus aeronaves. La edad promedio de un miembro de la tripulación de un B-17 en la octava Fuerza Aérea en 1943 era de 26 años. Muchos eran más jóvenes. El piloto solía tener 22 o 23 años. El bombardero, el navegante, los artilleros de cintura, 19, 20, 21. Eran hombres jóvenes, en su inmensa mayoría voluntarios, atraídos por el glamour y el propósito de la guerra aérea. Volar tenía un romanticismo que el combate de infantería no tenía. No estabas arrastrándote por el barro. Estabas en el cielo. Estabas luchando en 3 dimensiones. Eras un especialista, un técnico, un miembro de una tripulación que funcionaba con la precisión de una máquina y cuya supervivencia dependía por completo de los demás. La dinámica emocional de la tripulación de un B-17 era diferente a la de casi cualquier otra unidad de combate en la guerra. 10 hombres en un solo avión, dependiendo unos de otros para sobrevivir de una manera inmediata, constante e ineludible. El piloto y el copiloto se sentaban en la cabina cristalada del morro, responsables de mantener en el aire miles de kilos de avión y personas. El navegante manejaba sus cartas y sus instrumentos en el compartimento delantero, calculando la posición y el rumbo en tiempo real. El bombardero yacía en el cono del morro, con la vista fija en la mira norden, responsable de propósito de toda la misión en esos últimos minutos sobre el objetivo. En la parte inferior del avión, en las torretas delantera y trasera, en las posiciones laterales excavadas en el revestimiento de aluminio del fuselaje, en la cola donde un único artillero se sentaba solo mirando hacia atrás, hacia la corriente de aire, estos hombres vigilaban el cielo, esperaban y disparaban cuando era necesario. El frío a gran altitud era una realidad constante y brutal. Los trajes de vuelo con calefacción eléctrica eran equipo estándar, pero fallaban con frecuencia, y cuando fallaban a 25.000 pies con una temperatura exterior de 40 grados bajo cero, las consecuencias eran inmediatas. Congelación, pérdida de dedos, incapacidad para operar las ametralladoras cuyo aceite se había congelado por completo. Las máscaras de oxígeno se congelaban. El propio avión crujía y se deformaba por el frío. El metal se contraía. El sistema hidráulico se ralentizaba. Era un entorno físico de extrema hostilidad, y estos hombres tenían que funcionar en él. Tenían que pensar con claridad, tenían que actuar con precisión, tenían que coordinarse entre sí, mientras les disparaban.
Para muchos de los hombres el 14 de octubre, esta no era su primera misión. Ya habían sobrevolado territorio enemigo. Habían visto caer aviones. Habían presenciado el destello naranja y el humo oscuro que marcaban el final de una tripulación conocida. Pero Wainford tenía algo diferente. Los hombres que habían participado en la misión de agosto y habían sobrevivido lo recordaban. Sabían lo que les esperaba. Y los que no habían volado allí, pero habían oído las historias de quienes sí lo habían hecho, también lo sabían. Entre las 291 tripulaciones que cruzaron el espacio aéreo alemán el 14 de octubre, había hombres en la mitad de su servicio, las 25 misiones requeridas antes de que una tripulación pudiera regresar a casa. Algunos estaban en su 20ª misión, otros en la 22ª. Algunos estaban en su última misión obligatoria, la 25ª, y si sobrevivían a ese día, habrían terminado, libres para volver a casa. La crueldad y la aleatoriedad de esa información en particular. Que algunos hombres murieran en su última misión programada fue uno de los aspectos emocionales más definitorios de la experiencia de la 8ª Fuerza Aérea, uno de que los veteranos hablarían durante el resto de sus vidas. También había, el 14 de octubre, hombres que se habían ofrecido voluntarios para volar más allá de sus 25 misiones, que se quedaron cuando pudieron haberse marchado. Algunos se quedaron porque sentían culpa a pensar en volver a casa mientras su unidad seguía volando. Otros se quedaron porque habían desarrollado una relación supersticiosa con su aeronave en particular y creían, no del todo racionalmente, pero sí muy humanamente, que la aeronave los mantenía con vida y que abandonarla sería traicionar una especie de pacto. Algunos simplemente no podían imaginar volver a casa a Ohio, Texas o Pensilvania y vivir una vida normal mientras esto seguía ocurriendo. Entre todos estos hombres, entre todas las historias que se entrecruzan en el cielo sobre Alemania aquella tarde de octubre, una figura destaca no necesariamente por su heroísmo individual, aunque hubo un heroísmo extraordinario aquel día, sino por lo que representa la historia más amplia de cómo surgió el Jueves Negro y que significó en última instancia. Su nombre era Curtis LeMay. El general de brigada Curtis LeMay tenía 36 años en octubre de 1943. Era el comandante de la 3ª División de Bombardeo, una de las principales formaciones de la 8ª Fuerza Aérea, y, según cualquier análisis objetivo, era el comandante de bombarderos pesados más competente técnicamente y más innovador tácticamente que Estados Unidos había tenido. También era, según la mayoría, un hombre intimidante, implacablemente exigente y emocionalmente reprimido, que se comunicaba principalmente a través de la calidad de su planificación operativa, más que a través de la calidez de su personalidad. Sus hombres lo respetaban. Algunos le temían. Muy pocos lo describían como simpático. Pero todos confiaban en él en el aire, porque LeMay había hecho algo que casi nadie más en la 8ª Fuerza Aérea había hecho. Había analizado el problema real del bombardeo diurno sin escolta con claridad sistemática y había intentado, con todos los recursos a su alcance, resolverlo. LeMay llegó a Inglaterra en 1942 e inmediatamente se dio cuenta de que las tácticas estándar de la 8ª Fuerza Aérea estaban causando muertes innecesarias. La maniobra evasiva, la práctica de que los bombarderos giraran, zigzaguearan y cambiaran de altitud al comenzar el fuego antiaéreo, estaba mermando la precisión sin proporcionar una protección significativa. El fuego antiaéreo apuntaba hacia donde estaría la aeronave, no hacia donde estaba, y un bombardero que se movía evasivamente era, de hecho, más difícil de proteger con su propio fuego defensivo que un bombardero que volaba recto y nivelado en formación. LeMay había hecho los cálculos, había analizado el problema desde todos los ángulos, y había llegado a la conclusión, profundamente contraintuitiva, de que lo más seguro que podía hacer una formación de bombarderos bajo fuego antiaéreo era volar recto y nivelado, mantener la integridad de la formación y dejar que la artillería defensiva hiciera su trabajo. También había rediseñado la formación en sí. La formación estándar de bombarderos estadounidenses era una caja, una disposición tridimensional de aeronaves diseñada para brindar apoyo mutuo. LeMay había compactado las cajas, escalonado verticalmente, y creado lo que se conoció como la formación de caja de combate, una disposición que maximizaba los campos de fuego superpuestos a la vez que reducía la vulnerabilidad de cualquier aeronave individual al ataque de cazas desde ángulos específicos. Fue una auténtica innovación táctica y había reducido las pérdidas en las formaciones que la utilizaban. Pero esto es lo que LeMay comprendió mejor que casi nadie en la jerarquía de la 8ª Fuerza Aérea. La formación de combate era una herramienta de supervivencia contra un número manejable de cazas. No era la solución al problema fundamental.
Y el problema fundamental, el problema que ninguna innovación táctica podía resolver por completo, era que los bombarderos no tenían escolta en los 360 kilómetros de su ruta. LeMay había argumentado, con la intensidad controlada que lo caracterizaba, que la octava Fuerza Aérea necesitaba escolta de cazas para toda la ruta. Había analizado los tipos de cazas disponibles y había llegado a la conclusión de que un caza con mayor alcance, específicamente, un caza que pudiera equiparse con grandes tanques de combustible externo sin sacrificar el rendimiento en combate, era esencial para que las misiones de penetración profunda tuvieran éxito sin pérdidas inaceptables. Lo había planteado en las reuniones de planificación. Lo había incluido en informes. Había expuesto su argumento con la claridad y precisión de un ingeniero que presenta especificaciones. La respuesta de los planificadores que creían en la formación de autodefensa fue que las pérdidas eran aceptables y que los resultados de la misión justificaban el coste. Este es el momento en que la historia se torna verdaderamente desgarradora. Porque LeMay tenía razón. Tenía toda la razón, de forma irrefutable. Y la prueba de que tenía razón se pagó con 600 vidas estadounidenses en una sola tarde de octubre. La respuesta alemana al segundo ataque a Schweinfurt no fue improvisada. Fue organizada, coordinada y devastadora. Durante los 2 años previos de combate contra los bombardeos aliados, la Luftwaffe había desarrollado un sistema cada vez más sofisticado para defender el espacio aéreo alemán. Su núcleo era una red de radares, con nombre en clave Melvet, o Cama con dosel, que se extendía desde Noruega hasta el norte de Francia y podía rastrear formaciones enemigas a distancias de más de 100 millas. Esta red de radares contaba con un sistema de control capaz de dirigir a los cazas hacia los bombarderos con considerable precisión. Y junto a ese sistema de control se encontraba una fuerza de cazas que, a finales de 1943, había sido entrenada y equipada específicamente para un único propósito: la destrucción de los bombarderos pesados estadounidenses. Los cazas que la Luftwaffe desplegó contra la misión de Schweinfurt el 14 de octubre sumaban aproximadamente 300. Eran principalmente Focke-Wulf FW-190 y Messerschmitt Bf-109, ambos excelentes aviones, pilotados por hombres con considerable experiencia en combate. Pero ese día, los alemanes también desplegaron aviones de maneras que los planificadores estadounidenses no habían previsto del todo. Los cazas pesados bimotores, Messerschmitt Bf-110 y Yankees Ju-88, portaban cohetes y bombas aire-aire diseñadas para ser lanzadas contra las formaciones de bombarderos desde distancias superiores al alcance efectivo de sus cañones defensivos. Estas armas no eran precisas. No necesitaban serlo. Disparadas contra la densa geometría de una formación de combate, creaban el caos. Los aviones se desviaban, la integridad de la formación se rompía y se abrían brechas en la cobertura defensiva que los cazas monomotor podían aprovechar. El ataque comenzó casi en el mismo instante en que los aviones de escolta estadounidenses P-47 pusieron rumbo a la base. Los controladores alemanes habían estado observando la misión desde su primera aparición en sus pantallas de radar. Habían rastreado el rumbo y la altitud de la formación y habían coordinado su respuesta con la precisión de quienes llevaban meses haciéndolo. Cuando los P-47 se alejaron, las primeras oleadas de cazas alemanes ya estaban en posición, esperando a gran altitud por encima y delante de la formación. Descendieron en ataques coordinados, no en las pasadas individuales en picado de los inicios de la guerra aérea, sino en oleadas organizadas, con aviones específicos designados para atacar posiciones específicas en la formación. Y las oleadas subsiguientes se programaron para llegar cuando las ametralladoras defensivas estuvieran listas y los artilleros estuvieran siguiendo a los cazas en retirada de la pasada anterior. La matanza fue metódica. Los aviones comenzaron a caer a los pocos minutos de perder su escolta. Un B-17 alcanzado de lleno en los tanques de combustible se convertía en una bola de fuego en segundos, no una explosión propiamente dicha, sino una transformación repentina. Aluminio, combustible y seres humanos se convertían en calor, luz y escombros. Un B-17 alcanzado en los motores lo ralentizaba, lo dejaba rezagado de la formación, fuera de la protección del área de combate. Y entonces los cazas alemanes convergían como depredadores sobre un animal herido, atacando desde múltiples ángulos simultáneamente, sabiendo que los artilleros defensivos no podían cubrir todos los ataques a la vez. En aquel cielo se vivieron momentos de extraordinaria valentía. Artilleros que seguían disparando con los dedos ennegrecidos por la congelación. Pilotos que mantenían la formación cuando lo lógico habría sido separarse y huir.
Bombarderos que continuaban el bombardeo con el avión en llamas porque habían cruzado 200 kilómetros de espacio aéreo alemán para lanzar las bombas y estaban decididos a hacerlo. Copilotos se tomaban los mandos cuando los pilotos morían y mantenían el avión recto y nivelado durante el bombardeo, no por ser intrépidos, sino porque 22 años de vida aún no les habían enseñado que algunos momentos requieren algo más que valentía. Las formaciones de combate diseñadas por Lemae funcionaron exactamente como él había calculado. Las formaciones que mantuvieron su integridad, que permanecieron compactas, que siguieron volando en línea recta, que permitieron que la artillería defensiva hiciera su trabajo, sufrieron bajas, pero lograron alcanzar el objetivo. Las formaciones que se rompieron, que se dispersaron cuando los ataques se volvieron abrumadores, fueron destruidas poco a poco. Los aviones individuales, separados de su formación, no tenían ninguna posibilidad contra los ataques organizados alemanes. Cayeron rápidamente. Sobre el objetivo en sí, el bombardeo fue efectivo. Los sistemas de puntería Norden funcionaron correctamente. Los grupos de bombas que alcanzaron Wainford lanzaron sus cargas con la precisión prometida por la doctrina, causando daños considerables a las fábricas de rodamientos. La maquinaria quedó destruida. Los edificios se derrumbaron. La producción se interrumpió. La misión, evaluada únicamente en función de los daños causados por las bombas a las fábricas, no fue un fracaso. Pero las bombas no fueron lo único que cayó del cielo sobre Wainford aquella tarde. 60 B-17 fueron derribados. 17 más sufrieron daños tan graves que se estrellaron al regresar a Inglaterra o fueron desguazados por no poder repararse. 121 aviones sufrieron daños lo suficientemente importantes como para quedar fuera de servicio temporalmente. De los 291 aviones que habían entrado en el espacio aéreo alemán, aproximadamente 229 lograron regresar a casa, y de estos, apenas la mitad estaban en pleno funcionamiento. 650 hombres murieron, desaparecieron o fueron capturados en esas pocas horas. 650 hombres. Para ponerlo en perspectiva, la batalla de Gettysburg, la más sangrienta de la guerra civil estadounidense, cobró la vida de aproximadamente 3.000 soldados de la Unión en su primer día. El Jueves Negro se cobró la vida de 650 estadounidenses en pocas horas sobre el centro de Alemania, en un área de aproximadamente 60 millas de ancho y 200 millas de profundidad. En el ámbito específico del poder aéreo estadounidense, en la comunidad de hombres que pilotaban, mantenían y planificaban los bombarderos pesados, el 14 de octubre de 1943 fue una catástrofe de una magnitud casi incomprensible. Y cuando los comandantes se reunieron para evaluar los resultados, afirmaron que la misión había sido un éxito. La decisión de calificar el Jueves Negro como un éxito, de presentarse ante la prensa, ante el público, ante la cadena de mando, y declarar que la misión había logrado sus objetivos y que las pérdidas, por terribles que fueran, habían valido la pena, no fue simplemente deshonestidad. Fue algo más complejo y, en cierto modo, más inquietante. Los comandantes que tomaron esa decisión no eran malos hombres. No eran hombres insensibles que miraron a 600 muertos y se encogieron de hombros. Eran hombres que habían construido una estrategia, que se habían comprometido con una doctrina, que se habían convencido a sí mismos y a sus superiores de que ese enfoque para ganar la guerra era correcto, y que se enfrentaban a la posibilidad de que no lo fuera. La estructura psicológica de la creencia institucional no se derrumba fácilmente, especialmente cuando quienes la construyeron están personal, profesional y emocionalmente involucrados en su validez. Admitir que el Jueves Negro representó el fracaso del concepto de bombardero autodefensivo sería admitir algo mucho más doloroso, que cada misión anterior, cada pérdida que se había considerado aceptable, se había construido sobre una base defectuosa. Lo consideraron un éxito porque necesitaban que lo fuera. Porque la alternativa, reconocer que la doctrina estaba fallando, que la misión de penetración profunda sin escolta no era viable, que toda la campaña de bombardeos estratégicos debía reconsiderarse, requeriría una valentía institucional que las burocracias rara vez poseen. Pero la verdad no podía ocultarse por completo. Las cifras eran demasiado contundentes, las pérdidas demasiado dramáticas. Y dentro del aparato de planificación de la Octava Fuerza Aérea, las voces que habían abogado por el cambio, por una escolta de cazas de mayor alcance, por un enfoque diferente para las misiones de largo alcance, ahora se expresaban con un peso de pruebas muy difícil de desestimar. Curtis Lemae había estado defendiendo la necesidad de un mayor alcance de escolta. Fue muy específico al respecto.
Se necesitaba un caza capaz de acompañar a los bombarderos hasta el objetivo y de regreso, y que pudiera enfrentarse a los interceptores alemanes en igualdad de condiciones tanto sobre Schweinfurt como sobre el Canal de la Mancha. Analizó los cazas disponibles y concluyó que ninguno, en su configuración actual, podía cumplir con estos requisitos. El P-47, con su motor radial y su peso, era un excelente caza, pero tenía un alcance limitado. El P-38 Lightning, un bimotor con un gran potencial de alcance, había sido mal gestionado en el teatro de operaciones europeo y su rendimiento en combate era deficiente. Ninguno de los dos era la solución. La respuesta, al final, ya existía. Llevaba volando desde 1940. Había sido diseñado y construido por North American Aviation y ya estaba en servicio con la Real Fuerza Aérea. Pero había sido ignorado, desestimado, malinterpretado y mal asignado, de tal manera que, al reconstruir su historia completa, produce una especie de incredulidad exasperada. El avión era un P-51 Mustang. El P-51 original, diseñado en 1940, presentaba un notable grado de sofisticación aerodinámica, un ala de flujo laminar que reducía la resistencia aerodinámica con mayor eficacia que cualquier otro caza estadounidense anterior, un fuselaje estilizado y excelentes características de manejo. Sin embargo, en su configuración original, propulsado por el motor Allison Mayo de 1710, su rendimiento a gran altitud era deficiente, ya que el sobrealimentador del motor Allison resultaba inadecuado para el combate a gran altitud, lo que limitaba la efectividad del avión por encima de los 4.500 metros. La RAF había utilizado los primeros P-51 como aviones de reconocimiento táctico a baja altitud, mientras que la USA prácticamente había descartado este modelo. Lo que sucedió a continuación fue uno de los actos de ingeniería aeronáutica más trascendentales en la historia de la aviación. Un piloto de pruebas de Rolls-Royce llamado Ronald Archer voló un P-51 de los primeros modelos en abril de 1942 e inmediatamente reconoció la extraordinaria estructura del avión. Presentó un informe sugiriendo que la estructura del P-51, junto con el motor Rolls-Royce Merlin, el mismo que impulsaba al Spitfire, al Hurricane y al Lancaster, daría como resultado un caza de rendimiento excepcional. Los cálculos eran convincentes. El sobrealimentador del Merlin le proporcionaría al P-51 la capacidad de vuelo a gran altitud de la que carecía. El ala de flujo laminar le daría una velocidad y un alcance que el Spitfire no podía igualar. La combinación podría dar lugar a algo verdaderamente innovador. El P-51B, propulsado por un motor Merlin, entró en servicio con la USAF en el otoño de 1943. Con 2 tanques de combustible externos con capacidad para 110 galones cada uno, el P-51B tenía un radio de combate de aproximadamente 470 millas, más del doble de que podía alcanzar el P-47 con sus tanques. Esto significaba que, por primera vez, los cazas de escolta podían acompañar a los bombarderos hasta Berlín y de regreso. Pero los P-51B no llegaron en cantidad suficiente para cambiar la situación antes del 14 de octubre. Así que los hombres que volaron el jueves negro volaron sin ellos. Tras el 14 de octubre, se suspendieron las misiones de penetración profunda. Las pérdidas en Schweinfurt habían sido tan graves, habían mermado drásticamente la capacidad operativa de la 8ª Fuerza Aérea, que A. Arnold, comandante general de las Fuerzas Aéreas del Ejército, tuvo que aceptar la realidad. Las misiones de penetración profunda diurnas sin escolta no eran viables con los recursos disponibles. La estrategia era sólida en teoría. Su ejecución estaba diezmando la fuerza encargada de llevarla a cabo. El P-51 Mustang fue enviado a Inglaterra en cantidades cada vez mayores durante el invierno de 1943 y 1944. Y cuando se reanudaron las misiones de penetración profunda, cuando los bombarderos estadounidenses volvieron a volar al corazón de Alemania a principios de 1944, volaban con una escolta que podía entrar y salir completamente. La Luftwaffe, que había podido concentrar sus cazas contra las formaciones sin escolta y lograr tasas de derribos simplemente insostenibles para los estadounidenses, ahora se enfrentaba a un problema diferente. Los P-51 no se limitaban a escoltar pasivamente a los bombarderos. Bajo una nueva guía táctica que transformó la misión de escolta, se alentó a los pilotos de P-51 a separarse de la escolta cercana y cazar agresivamente a los cazas alemanes, a derribarlos y destruirlos en sus aeródromos, interceptarlos antes de que pudieran alcanzar a los bombarderos, reducir la fuerza numérica de la Luftwaffe de manera tan decisiva que ya no pudiera lanzar ataques coordinados. Este fue el punto de inflexión. No se trató de una sola batalla dramática,
sino de una destrucción gradual y sistemática de la fuerza de cazas de la Luftwaffe durante el invierno y la primavera de 1944, un proceso que los historiadores llamarían más tarde la Gran Semana, que redujo la capacidad de producción de cazas alemanes para compensar las pérdidas y agotó la reserva de pilotos alemanes experimentados hasta el punto de que se enviaba a los reemplazos al combate con una formación inadecuada. Para cuando se produjo el desembarco de Normandía en junio de 1944, la Luftwaffe era solo una sombra de lo que había sido. El 6 de junio, los cielos de Normandía estaban tan completamente dominados por la fuerza aérea aliada que las tropas alemanas en las playas y en los setos informaron que prácticamente no vieron ningún avión alemán. Los hombres que habían sobrevivido a las misiones sin escolta de 1943, que habían volado a Schweinfurt, Ratisbona, Bremen, Hamburgo y de regreso, que habían visto a sus amigos caer en llamas sobre Alemania, que habían vuelto a casa literas vacías y al silencio particular de hombres que no querían hablar de lo que habían visto. Esos hombres habían hecho posible algo por lo que nunca recibirían todo el reconocimiento. El legado del Jueves Negro es complejo y difícil, y no se reduce fácilmente a un acto de heroísmo o simplemente a una tragedia. En su nivel más básico, el segundo bombardeo de Schweinfurt fue un fracaso operacional disfrazado de éxito estratégico. Las fábricas de rodamientos resultaron dañadas, pero no destruidas. La producción alemana se recuperó. El Ministerio de Speer, bajo la dirección de Albert Speer, el brillante y eficaz ministro de armamento alemán, ya había previsto la vulnerabilidad de las instalaciones de Schweinfurt y había comenzado a distribuir la producción de rodamientos a otros emplazamientos en toda Alemania incluso antes de los bombardeos. La premisa que sustentaba toda la lógica estratégica, que la destrucción de Schweinfurt crearía un cuello de botella insustituible en la producción alemana, resultó ser parcialmente errónea. Alemania también se abastecía de rodamientos en la neutral Suecia y Suiza, rutas de suministro a las que los bombarderos no podían llegar. En octubre de 1943, los planificadores desconocían todo esto. Contaban con la mejor información disponible, y si bien esta era imperfecta, no era del todo errónea. El concepto estratégico era sólido. La ejecución, en cambio, resultó catastróficamente costosa. El legado más profundo, el que realmente cambió el curso de la guerra, fue lo que el Jueves Negro obligó a las fuerzas aéreas del ejército a reconocer. Después del 14 de octubre, el caza de escolta de largo alcance dejó de ser una mera formalidad teórica para convertirse en una necesidad operativa. Se aceleró el despliegue del P-51 Mustang en número suficiente para escoltar a los bombarderos hasta Berlín. La doctrina táctica para la escolta de caza se reescribió para otorgar a los pilotos del P-51 la libertad de perseguir agresivamente a los cazas alemanes en lugar de simplemente sobrevolar las formaciones de bombarderos. Y el resultado, la destrucción sistemática de la fuerza de cazas de la Luftwaffe durante el invierno y la primavera de 1944, fue, sin duda, tan importante para la eventual victoria aliada como cualquier campaña terrestre. Lo ocurrido en Schweinfurt encierra una lección militar más amplia, una lección que sigue siendo relevante en todas las épocas de la guerra, incluida la nuestra. Las organizaciones que se han comprometido con una doctrina no la abandonan fácilmente, incluso cuando se acumulan pruebas de que es errónea. La formación de bombarderos autodefensivos era una idea brillante, era elegante, era coherente internamente, y era errónea. No errónea en el sentido en que las malas ideas son erróneas, sino errónea en el sentido en que las buenas ideas a veces lo son, algo más difícil de ver y de admitir. Quienes creían en ella no eran tontos. Eran profesionales militares experimentados, dedicados y verdaderamente capaces. Pero también eran seres humanos que habían construido sus carreras sobre una teoría, y a los seres humanos les resulta muy difícil aceptar que la teoría no se corresponde con la realidad. Los hombres que pagaron las consecuencias de esa dificultad tenían 22 años. Eran jóvenes de Ohio, Texas, Pensilvania y Nueva York. Se habían alistado porque creían en algo, porque el mundo les había brindado una oportunidad que requería una respuesta, y ellos habían decidido responder. Viajaban dentro de tubos metálicos a gran altitud, en un frío que podía ser mortal sin la ayuda del avión, y volaban hacia Schweinfurt sabiendo, muchos de ellos lo sabían, que lo que se les pedía era más de lo que cualquier planificación militar razonable debería exigir. Aún así, volaron. 600 de ellos no regresaron a casa. Y su sacrificio, el peso brutal, innegable e ineludible de lo ocurrido el 14 de octubre de 1943, forzó un cambio que su propia vida no había podido forzar. El Jueves Negro rompió la doctrina. Obligó a reconocer que el caza de escolta era esencial.
aceleró el despliegue del P-51 Mustang. Y el P-51 Mustang, volando como escolta sobre Alemania durante el invierno y la primavera de 1944, doblegó a la Luftwaffe. Los hombres que murieron en Schweinfurt jamás lo supieron. No vivieron para ver a los P-51 barrer el cielo de Normandía con los cazas alemanes el 6 de junio. No vivieron para ver a los bombarderos volar, finalmente, con su cobertura de cazas intacta, hasta Berlín y de regreso. No vivieron para ver el final de la guerra en la que murieron luchando. Pero ellos lo hicieron posible. Eso no es nada. Eso lo es todo. En los cementerios militares de Europa, en Madingley, Inglaterra, en Normandía, Francia, en Henry Chapelle, Bélgica, las lápidas alinean con la precisión matemática de un vuelo en formación. Nombres, fechas y estados. Ohio, Texas, Pennsylvania, Nueva York, jóvenes que se convirtieron en el motor de la historia, cuyas muertes cambiaron tan radicalmente el panorama de la guerra aérea que todo lo que vino después fue diferente por su pérdida. Los comandantes que calificaron el Jueves Negro como un éxito se equivocaron en lo sucedido. Sin embargo, acertaron en un aspecto, algo que quizás no pretendían del todo al decirlo. La misión, al final, fue un éxito. No porque las fábricas de rodamientos ardieran el tiempo suficiente, no porque las cifras cuadraran, sino porque la lección que el 14 de octubre de 1943 impuso a las fuerzas aéreas del ejército, la lección que cambió la forma en que se libró la guerra aérea durante los 20 meses restantes de conflicto, fue una lección que, una vez aprendida, jamás se olvidó. Lo consideraron un éxito aquella tarde de octubre, mientras las literas vacías aún estaban calientes y los oficiales encargados de los interrogatorios seguían contando a los desaparecidos. La historia, más lentamente y con mayor honestidad, lo llama de otra manera. Se le conoce como el día en que 60 bombarderos y 600 hombres cambiaron la guerra con su muerte. Si aún sigues viendo esto, entonces ya entiendes por qué estas historias importan. No porque la guerra sea gloriosa, no lo es, sino porque las personas que vivieron esos momentos fueron tan reales como tú ahora mismo, sentado donde estés, viendo esto. Tenían nombres, familias y planes para después de la guerra, y merecen ser recordados con todo el peso de su realidad, no como estadísticas, no como abstracciones, sino como seres humanos que se enfrentaron a un cielo imposible y siguieron adelante. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre el coraje, el precio del orgullo institucional o lo que significa tener 22 años y que te pidan lo imposible, dale a me gusta. Así le indicas al algoritmo que este tipo de narración cuidadosa y respetuosa importa, y nos ayuda a llegar a más personas que merecen escuchar estas historias. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad en Español Historia, suscríbete hoy mismo. Existimos para que la historia se sienta como realmente se sintió, viva, inmediata y profundamente humana. Cada semana, te traemos las historias que los libros de texto omitieron. Aquí les dejo una pregunta para que la dejen en los comentarios. Si hubieran sido jóvenes en 1943, sabiendo lo que sabían las tripulaciones sobre Schweinfurt, sabiendo que los cazas de escolta regresarían, conociendo las pérdidas de la misión de agosto, conociendo las implicaciones matemáticas de lo que se les pedía, ¿se habrían subido a ese avión? ¿Qué los habría impulsado a hacerlo? Dejen su respuesta sincera abajo. No hay respuestas incorrectas. Vale la pena reflexionar sobre estas preguntas. La próxima vez, nos vamos al Pacífico, a una batalla naval que debería haber sido un desastre, que, según todos los cálculos, los estadounidenses no podían ganar, donde un almirante de la flota tomó una decisión que desafió todo lo que el almirantazgo le había enseñado y cambió el curso de la guerra del Pacífico en 48 horas. Esa historia está por llegar y no querrán perdérsela. Gracias. Sinceramente, de parte de todos nosotros para todos ustedes, gracias por estar aquí, por interesarse por la historia, por dar a estas historias la audiencia que merecen. Nos vemos la próxima vez.